madruga. Yo hice una resolución. Este año 2019 yo quiero conocer a Dios más. Y cuando uno le pide a Dios algo, pues Él cumple. Cada vez que, oportunidad de enseñar, nunca antes he tenido como ahora. Y eso es una manera de conocer más a Dios. Porque preparándome, estudiando para poder enseñarles a ustedes, pues tengo que acudir a la palabra de Dios. Y al acudir a la palabra de Dios y empezar a buscar un tema que Dios pone en mi corazón, pues lo estoy buscando a Él. Entonces se cumple en mí el haberle pedido a Dios, quiero conocerte más, Señor. Si hay algo que quiero hacer este año 2019 y en adelante, es conocerte más. Y a la medida que vamos, en mi caso, a la medida que voy preparándome para poder enseñar a la iglesia, pues encuentro cosas que llaman mucho mi atención. El día jueves que pasó, el pastor Oscar, iba a decir, que el hermano Oscar enseñó, fuimos muy poquitos, pero fue una enseñanza muy linda. Y lo que más movió mi corazón ese jueves fue el hecho de que el hermano Oscar, no tengo exactamente las palabras así literalmente lo que él dijo, pero parafraseando, el hermano Oscar se preguntó si todos nosotros hemos ya recibido al Espíritu Santo. Ahora, eso no lo puede decir el hermano Oscar, no lo puedo decir yo con certeza, todos pusimos. Todos tenemos al Espíritu de Dios, todos hemos recibido el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cuándo se recibe el Espíritu de Dios? Cuando aceptamos a Cristo. Entonces, yo quiero dar por hecho en esta tarde, en esta hermosa tarde, que todos los que estamos aquí sentados ya hemos recibido al Espíritu de Dios porque hemos recibido a Cristo. Ahora, yo no sé si algunos de ustedes han escuchado o alguien ha mencionado o alguien escucharon una prédica o leyeron en la Biblia acerca de la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Sí han escuchado? ¿Sí? Entonces, eso es algo que vino a mi mente y yo se lo comenté al hermano Oscar. Y es algo en lo que estaba estudiando. Ahora, mi tema no es ampliar lo que significa la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero sí quiero tocar ahora. El tema del Espíritu Santo, escuché comentarios, no, Pastor Arturo viene enseñando el Espíritu Santo hace mucho tiempo, todo el mundo, sí, es cierto, es cierto. Tenemos mucho conocimiento de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. La Biblia dice lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Pero una cosa es tener el conocimiento de algo y otra cosa es practicar eso. En el caso de las cosas de Dios, hacer que lo que hemos aprendido, el conocimiento que hemos recibido, se aplique a nuestra vida. Es más, la apliquemos nosotros a nuestra vida. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Y quiero preguntarles, este va a ser un servicio más que nada como un examen para todos ustedes. Y no tengan miedo, porque lo que no sabemos, pues lo vamos a aprender. Y yo he aprendido, estudiando esto, he aprendido más o menos acerca de, no he profundizado, como les digo, pero he aprendido algo de lo que significa la lluvia temprana. Y fue algo que comentamos así muy ligeramente el hermano Oscar y yo el jueves. Ahora, ¿cuántos sabemos cuál es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros? Consolarnos, ayudarnos, guiarnos. Eso es algo muy importante. Muy importante. Muy importante todas esas cosas, porque todos necesitamos consuelo, necesitamos ayuda, necesitamos consejo. Pero hay algo que para mí, personalmente, es lo más importante. Nos convence de pecado. Si no tenemos un convencimiento de pecado diciendo que tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, hay que tener cuidado. Porque lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos de pecado. Ahora, cuando les menciono la lluvia temprana, lo que he estudiado es que la lluvia temprana es cuando recibimos
al Espíritu Santo al recibir a Jesús. La lluvia temprana es la lluvia que cae en la tierra que va a ser sembrada y prepara la tierra para que cuando el sembrador vaya y siembre, esa tierra ya está lista para recibir la semilla y poder dar fruto. Ahora, en la vida espiritual, la lluvia temprana es cuando recibimos a Cristo. Entonces, esa lluvia empieza a formar, a poner las bases que necesitamos para poder crecer y después recibir la lluvia tardía. Más adelante vamos a ver brevemente qué es lo que es la lluvia tardía. Lo importante ahorita para nosotros como iglesia, para los jóvenes especialmente, y para los jóvenes no solamente cronológicamente, sino para los jóvenes en el Señor, es bueno saber el trabajo del Espíritu Santo, lo que significa la lluvia temprana es algo tan importante. Porque es como si alguien tiene un terreno y llama a un constructor y le dice, ponme techo aquí. ¿Se puede hacer eso? No. ¿Qué tiene que hacer primero? Hay que preparar la tierra, hay que levantar paredes para poder poner un techo. La lluvia tardía viene a ser como el techo. O sea, ahí lo vamos a dejar eso porque en realidad no es mi tema. No. Mi tema esta tarde es el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. O sea, la lluvia temprana. ¿No? La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá de pecado al mundo. Eso está en Juan 16:8. Eso es lo primero que dice. Cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá de pecado al mundo. Ahora, cuando el Espíritu Santo convence al pecado del mundo, es que ahí empezamos a tener, a querer, a buscar, a recibir a Jesús. Si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pues no hay manera de convencernos de pecado. Porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Ahora, estoy un poquito nerviosa, si se dan cuenta me está temblando la mano, casi nunca me pasa eso, pero últimamente. Por ejemplo, podemos dar un ejemplo sencillísimo de en qué forma el Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿A alguien le ha pasado algo que puede decir, el Espíritu Santo me convenció de que esto que estaba haciendo no estaba bien? Yo creo que todos. No hay nadie aquí sentado que verdaderamente recibió a Cristo en su corazón que pueda decir, no, a mí el Espíritu Santo nunca me dijo que lo que estaba haciendo yo estaba mal. Eso es una gran mentira. Si verdaderamente somos hijos de Dios, el Espíritu Santo sí habla. O sea, no podemos decir que no. Entonces, ¿qué pasa cuando empieza el Espíritu Santo a hablarnos? Entonces nos convence de pecado, ¿no? Por ejemplo, una cosa sencilla, por ejemplo, hablarle mal, uno considera a veces que no, pero a veces yo he tenido muchas experiencias en ese sentido porque yo tengo una voz fuerte y a veces soy hasta media mandona, media dominante, ¿no? Y aquí los que me conocen saben que así soy. Pero no me puedo Yuri se ríe, Amanda también, porque ella sabe de lo que estoy hablando, porque me conocen. Dinora también, Mónica también, mis hijos, Florencia. ¿No? O sea, hay mucha gente que me conoce aquí, el carácter que tengo. Ahora, eso me excusa a mí para decir, bueno, yo soy así. Si quieren me aguantan y si no, pues ahí, vean. No. Muchas veces yo he tenido que no retractarme de lo que he dicho, porque la mayoría de veces, estábamos hablando con mi hijo ahora eso, no porque de nuestra boca sale algo que es cierto, lo podemos decir en el tono que nos da la gana y ahí que se aguante el que lo escuchó. No. Porque la palabra de Dios nos manda cuidar nuestras palabras. O sea, en lugar de edificar, a veces, por mucho que estemos diciendo algo que está bien, no edificamos, destruimos, ofendemos, derribamos, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, por supuesto que no quiere eso.
El Espíritu Santo ha tardado conmigo muchísimo, muchísimo. He dejado yo de ser así, no prepotente, no es una palabra, no es, a veces yo digo yo soy prepotente, pero no, prepotente es una persona que no tiene razón, pero hace valer lo que, y así, si quieres, eso es prepotencia. Yo tengo firmeza cuando digo las cosas. Ahora, he dejado de hacerlo. Si yo tengo que hablar algo que veo que no está bien y tengo que corregir, sea en mis hijos o sea en alguien que me da la autorización, la autoridad, el permiso para hacerlo, ¿he dejado de hacerlo? No. ¿He cambiado mi tono de voz? Sí. Sí he cambiado mi tono de voz. Y cuando siento yo que no estoy hablando como el Espíritu de Dios me mueve a hacerlo, tengo que pedir perdón. Tengo que pedir perdón. ¿No? Eso es una cosa simple que podemos decir que el Espíritu Santo nos convence de pecado, porque es un pecado ofender a quien nos está escuchando. Es un pecado. O sea, no hay nada que justifique que nosotros podemos hablar fuerte y ofender porque estamos diciendo las cosas que son. No, no hay nada. Entonces, si nosotros vemos que una persona nos está poniendo carita de me estás hablando mal, me estás diciendo, entonces hay que decir, y el Espíritu Santo nos habla, nos dice, hey. Ahora, a veces uno dice, pero ¿cómo me habla el Espíritu Santo? ¿Alguien puede decir que escuchó una voz audible, que el Espíritu Santo dijo, pide perdón? Tal vez haya personas que sí. No podemos decir que no. Tal vez haya sí. ¿No? Ahora, acuérdense del profeta que estaba haciendo algo que no estaba bien y el burro le habló. Le habló, ¿no? Alguien que podemos decir, ¿cómo va a hablar un burro? El burro le habló. Entonces sí vemos que puede pasar de que alguien nos diga o que el Espíritu Santo nos hable directamente y nos diga, estás mal. Pero ese sentir que tenemos dentro, que uno dice, algo me dijo que estaba mal lo que estaba haciendo. ¿Quién es ese algo? Es un alguien. Es alguien, no es algo. El Espíritu Santo no es una cosa, es una persona. Es una persona. Y esa persona, que es tan importante para la vida del cristiano, en muchos de nosotros pasa a ser la última rueda del coche, como decimos. No sé si ustedes en su país usan esa expresión. Siendo que es lo más importante que tenemos. Es lo más importante. Y a veces no lo escuchamos. Ahora, leí también, y ustedes saben, que hay el pecado que no es perdonable. O sea, todos los pecados pueden ser perdonados. Pero la palabra de Dios dice que hay un pecado que no es perdonado. Es la blasfemia al Espíritu, contra el Espíritu de Dios. Ahora, como hijos de Dios, ¿nosotros podemos llegar a ese pecado imperdonable? No. No. Yo al principio pensé que sí. Hasta ayer pensé que sí. Pero ya estudiando más, no puede ser. Cuando tú tienes al Espíritu de Dios, ya lo recibiste, ya lo aceptaste, entonces no puedes decir que nadie te puede acusar de haber cometido el pecado de blasfemar contra el Espíritu de Dios. Ahora, para que nos quede claro, ¿quiénes blasfemaron contra el Espíritu en la época de Jesús? Y los fariseos. Los fariseos decían que las obras que hacía Jesús eran ¿de quién? Del diablo. Entonces, eso es la blasfemia al Espíritu Santo. Ahora, nosotros como creyentes, entonces, y el punto aquí es este. Si estamos viviendo o estamos viendo a alguien que está viviendo no está escuchando la voz del Espíritu Santo. No acusemos de frente, no, pues este no tiene el Espíritu de Dios o está blasfemando. No. Lo que sí tenemos que hacer, si algo queremos hacer, es algo que debemos hacer, es preguntarnos, como hizo el hermano Oscar el jueves, ¿será que todos tenemos, eso fue lo que dijiste, ¿verdad, hermano? ¿Todos hemos recibido el Espíritu Santo? Solamente Dios sabe. Yo no puedo saber si cada uno de ustedes, yo asumo que sí, y por eso están aquí.
lo puedo asumir y quiero asumirlo, porque eso es mi deseo, que todos estemos en la recta, caminando en la senda hacia la eternidad con nuestro Señor, ¿no? Pero como padres carnales, cronológicos, y como padres espirituales, que somos los líderes de la iglesia, tenemos que preocuparnos si vemos algo así. Preocuparnos, pero no preocuparnos, como les dije cuando estábamos hablando, si de algo nos tenemos que preocupar, es en nuestra vida, es de tener una buena comunión con Dios. Y en las vidas de las otras personas, si algo nos tenemos que preocupar, es de verdad hablar con esa persona, ¿no? Y guiarlo al convencimiento y a la seguridad de que sí tiene a Jesús en su corazón. Porque si no, entonces ahí sí es la blasfemando contra él, porque está rechazando a Jesús, rechazando la gracia de Dios. Entonces, eso es algo que tenemos que tener cuidado. No es algo que podemos pasar así nomás. ¿Qué importa? No. Tenemos que tener cuidado con eso. Yo lo siento en mi corazón. O sea, yo cuando empecé a estudiar esto, no puedo y me profundicé y al principio, como les digo, pensé y me dijeron, pero siempre, sí es cierto, pero no porque, si Dios pone algo en mi corazón y yo le estoy pidiendo, ¿qué le digo a tu iglesia? Y Dios pone esto en mi corazón, pero lo voy a decir. Lo voy a decir, ¿no? Como les digo, yo puedo asumir que todos tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si cuando cometemos una falta y nos negamos a reconocer, nos negamos a recibir la gracia de Dios que nos da porque nos perdona? ¿Qué tal si no lo hacemos? Puede ser, lo hacemos porque ya hemos endurecido el corazón, encallecido el corazón y ya no sentimos. Porque también pasa eso. ¿O será que no tenemos al Espíritu de Dios? Entonces, si no lo tenemos, ¿cómo habla con nosotros? Entonces, es para, no quiero usar la palabra preocuparse, pero sí, ¿es para tener cuidado eso? ¿Es para tener cuidado? Claro que sí. Claro que sí. Personalmente, ¿no? Personalmente y también a nivel de las otras personas que son nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos en Cristo, nuestra responsabilidad como mayores. Si Dios está poniendo esa inquietud, a mí en mi corazón la está poniendo en mi corazón, yo voy a estar pendiente de que tanto por eso le dije ahora a mi nieta, a Jennifer, necesito que entiendan bien lo que vamos a emprender este día. Necesito que entiendan bien lo que vamos a aprender. Necesito que lo hagan. Necesito que lo hagan, porque sí tengo cuidado por la salvación de sus almas. Y ese cuidado, ese amor por las almas, lo debemos de tener todos. O sea, que nuestra vida no sea solamente, gozarnos, estar felices y vamos para aquí, vamos para allá, vamos a comer, vamos. No, la vida espiritual es algo eterno. Nuestra amistad en la tierra es algo que sabe Dios si irá hasta el cielo. Pero la vida espiritual, la relación con Dios, es algo que se va a la eternidad. Y es algo que tenemos que tener. No es dejar de lado las cosas del mundo en el sentido, no las cosas mundanas, sino en el sentido de la amistad, las fiestas, las reuniones, el comer. No es dejar de lado eso, pero sí es ponerle mucha atención a la vida espiritual de las personas que están. Y no para juzgar, no para juzgar. Lo que estoy haciendo yo en este momento no es juicio, no soy quien. Lo que estoy haciendo en ese momento es haciéndoles pensar, tener cuidado. El domingo pasado, cuando enseñé acerca de Job 22, vuélvete a Dios y tengo una amistad con Él, ¿no? Viene de la mano con esto que estoy enseñando. Y eso es lo que me emociona, porque digo, es Dios hablando. Es Dios hablando, Dios conduciendo
a alguien que se para aquí en el púlpito a enseñar en algo que la iglesia está necesitando. Necesitamos estar alertas a eso. Cristo viene pronto. Y podemos escuchar, no, yo, por ejemplo, yo antes decía, y lo pensaba, yo desde que tengo uso de razón, de que voy a la iglesia, pues siempre he escuchado, Cristo viene pronto, yo voy a cumplir 70 años y ¿dónde está? ¿Verdad? Y yo pienso que hay mucha gente que piensa eso. ¿No? Pero recordemos que la palabra de Dios dice que Él no tiene su venida, ¿perdón? No, o sea, no sabemos cuánto, pero si Él está tardándose, no lo tomemos como tardanza. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Todos. Entonces, cuando vengamos todos al arrepentimiento, pues todos los que somos predestinados, ¿no? Todos los que somos predestinados, todos los que hemos sido llamados, escogidos del vientre de nuestra madre, cuando estemos todos listos para irnos con el Señor viene. ¿Cuántos queremos que el Señor venga? ¿De verdad? ¿Lo queremos? Entonces, ¿debemos de prepararnos para cuando Él venga o no importa que me encuentre como sea? No, debemos de prepararnos. Y esto es una reflexión a prepararnos. Ahora, cada vez que escuchamos la voz del Espíritu Santo, cuando recién estamos conscientes de que el Espíritu Santo nos habla, estamos así ávidos, deseosos, ¿no? ¿Cómo me habla? ¿Qué voy a sentir? ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo es? ¿Qué se siente? Pero llega un momento en que cuando no estamos sensibles a las pequeñas cosas, porque consideramos que son pequeñas cosas, ¿no? Entonces no pensamos que el Espíritu Santo nos habla. Entonces pensamos que ya no nos habla. Eso es uno. Pensamos que ya no nos habla, entonces comenzamos a vivir, como sea. ¿No? Pero cuando sentimos que nos habla, escuchamos. Pero llega un momento en que viene una tentación tan grande que, adiós Espíritu, ahí sabes que te escuché una vez, pero hoy día no te voy a escuchar. Voy a hacer lo que me está dictando mi carnalidad hacer. Y empezamos a salirnos de la senda donde el Espíritu de Dios nos habla. Nos comenzamos a salir. Y cada vez es peor. Entonces, ¿qué pasa? Empieza nuestro espíritu, empezamos a endurecernos, a encallecernos. Yo no sé cuántos de ustedes tienen callos en las manos. Yo tengo uno en el pie. Pero en las manos, la gente cuando trabaja mucho con la mano, trabajo fuerte, lo primero que pasa es se pone roja la mano, ¿verdad? Sí. Entonces, si descansamos de hacer eso, pues las palmas de la mano vuelven a su normalidad. Se quita lo rojo y están otra vez suavecitas y nos ponemos loción y cremitas y qué sé yo. Volvemos a hacerlo. No, bueno, entonces ya pasó. Y eso es cuando escuchamos al Espíritu Santo, nos desviamos un poquito, ¿no? Nos hace un poquito rojo la mano, pero después lo escuchamos y nos volvemos otra vez y la manito otra vez está bonita. Pero aquellos que un día trabajamos con la mano fuerte, se hace roja la mano y al día siguiente tenemos que hacer lo mismo. La mano se vuelve más roja y seguimos con lo mismo. ¿Qué pasa? Salen unas ampollitas. Y seguimos con lo mismo, las ampollitas se revientan. Y seguimos con lo mismo, las ampollitas ya no son ampollas. Se hace una carne dura que no importa lo que hagas con tu mano ya está encallecida. Ya no sientes nada. Te puedes hincar yo lo hice con el callo que tengo en mi pie, cuando no me lo corto, hincarle un agujito, picarlo con la tijera, no lo siento. No lo siento, porque ya está endurecido. Y eso es lo que pasa con nosotros, con nuestra conciencia. Cuando no escuchamos al Espíritu de Dios, nuestra conciencia se forma callo. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos habla, no le oímos. No le oímos. Entonces, eso es peligroso. Ahora, no viene ahí, no podemos decir ahí que está rechazando al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo se fue, se alejó, pero no se fue de la persona. Se alejó, se contrista, se da la vuelta
y se va para, este no me escucha. Entonces, no hay perdón, no hay, como dice la palabra, no nos pueden renovar cuando no queremos. El Espíritu Santo no nos obliga, nos habla hasta que no lo escuchamos y se aparta. Se aparta de nosotros, se aleja de nosotros. Ahora, eso es, ¿tenemos que tener cuidado con eso o no importa? Por supuesto que tenemos que tener cuidado. O sea, no lo tomemos tan a la ligera. Es algo muy importante que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Ahora, si la lluvia temprana es cuando se riega la tierra y después se pone la semilla, ¿no? Y la semilla, y otra vez hay riego y todo hasta que la semilla comience a dar fruto, ¿no? Es como las bases y entonces es las bases de una construcción. Ahora, las paredes vienen a ser la consecuencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Empieza a crecer espiritualmente. A crecer. Entonces son las paredes. Ahora, cuando no escuchamos al Espíritu de Dios, no hay crecimiento. No hay crecimiento. No. Puede parecer en algunas personas que están creciendo espiritualmente, pero si no están oyendo la voz del Espíritu Santo, no están creciendo. Porque lo que da el crecimiento en la vida espiritual es el oír al Espíritu de Dios. ¿Cuándo decimos que es un cristiano? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que los hijos de Dios son guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, entonces, si somos hijos de Dios para poder crecer espiritualmente, ¿quién nos tiene que guiar? El Espíritu Santo. Pero si no le oímos, ¿podemos decir que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? No. No podemos decir que somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando no escuchamos al Espíritu Santo, vamos dando pasos a alejarnos de Él. El Espíritu Santo nos habla, no le escuchamos, vamos un paso para atrás. El Espíritu Santo nos vuelve a hablar cuando hacemos algo mal, no le escuchamos, otro paso para atrás. Entonces, en lugar de avanzar y caminar con Él, vamos alejándonos hasta que el Espíritu Santo dice, bueno, no me oye, se contrista y se aleja. Se aleja. Entonces, eso es algo para tener. Se aleja, ¿por qué? Porque no queremos perdón. No hay arrepentimiento. Ahora, y ¿saben qué es lo más triste? A veces no estamos conscientes, a veces de lo que estamos haciendo, es diciéndole no a Dios y que no queremos su gracia, su perdón. Ahora, la tristeza que Dios produce en nosotros da paso al arrepentimiento. Porque cuando nos hace tristes el haber hecho algo que no está bien, nos entristece. Estamos escuchando al Espíritu de Dios. Él nos convence de pecado. Nos entristecemos, ahí viene el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es de Dios, ni siquiera es de nosotros. Porque Dios pone en nosotros el arrepentimiento por medio de su Espíritu. Entonces, si no le escuchamos al Espíritu de Dios, ¿qué arrepentimiento podemos sentir? Pues ninguno. Ninguno. Porque a través del Espíritu de Dios es que viene el arrepentimiento. Entonces, si no estamos escuchando al Espíritu de Dios y dejamos de oírlo, de plano, ya ni siquiera lo tomamos en cuenta para nada, entonces no hay arrepentimiento. ¿Y qué pasa cuando no hay arrepentimiento? Uno se aleja de Dios, empieza a vivir una vida miserable. Entonces, no recibe uno, no vive, uno piensa que está viviendo, cometiendo pecado y haciendo cosas que nos llena la carne. Podemos decir que estamos viviendo la vida abundante. Hay mucha gente que piensa que sí, pero la vida abundante es una vida con el Señor. ¿No es una vida sin problemas? No, pero sí es una vida sin pecado, sin caer en el pecado. Esa es la vida abundante. El tener problemas no quiere decir, ay, no estoy viviendo la vida abundante, tengo muchos problemas. No, porque la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción. Y la palabra de Dios no miente.
tendremos aflicción. Pero la buena noticia es que ya Él venció al mundo. O sea, esa aflicción es pasajera, ¿no? No va a durar para toda la vida. Las misericordias de Dios son nuevas para cada mañana. Entonces, pero eso se vive cuando uno está caminando con el Espíritu Santo. Caminando con Él día con día, escuchándole. Entonces tenemos una relación con Dios, una relación tan estrecha que podemos decir que estamos viviendo la vida en abundancia. Porque el problema que tenemos, problema que salimos de ahí, vemos la salida. Porque la salida ya está ahí. Pero no la vemos a veces cuando estamos en pecado, cuando cerramos nuestras puertas a escuchar al Espíritu Santo, pues la salida está ahí, porque Él ya dijo que Él ya venció al mundo, pero no la vemos, porque estamos ciegos. Empieza una ceguera. Entonces, como les digo, es importante. Ahora, ¿es Dios quien determina si hemos cometido un pecado imperdonable? Y ya como explicamos al principio, pues si decimos, si somos salvos, si hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, gracias a Él, gracias a Dios, no estamos cometiendo, no podemos ya decir que estamos rechazando al Espíritu Santo. ¿Okay? No puede. Entonces, eso, para mí eso, porque al principio yo pensé que sí. O sea, yo digo, pues ahí es donde se pierde la salvación. Pero ya estudiando más, no, porque ya el Espíritu Santo está en uno ya no puede uno decir, pues no. Ahora, puede haber personas, porque miren, literalmente, si no escuchamos al Espíritu Santo, estamos diciendo no queremos ser perdonados. No lo estamos diciendo, pero eso es algo que lo estamos haciendo, ¿no? Y a veces sin darnos cuenta, no estamos diciendo, no me interesa ser perdonado. Yo quiero seguirle por aquí. Quiero seguirle por aquí. ¿No? Y no nos da la gana de recibir la gracia de Dios y recibir el perdón a ese pecado. Mientras que no hay arrepentimiento y no pedimos perdón, pues no hay perdón. No nos perdona. ¿Ya hemos sido perdonados? Dice la palabra de Dios. Sí, ya hemos sido perdonados. Dios ya nos perdonó de los pecados que hicimos, de los que podemos cometer ahora y de los que vamos a cometer. Ya nos perdonó. Ya nos perdonó. Lo único que tenemos que hacer, ¿qué es para que el perdón sea efectivo en nosotros? Arrepentirnos y pedirlo. Como les hice la instrucción el otro día, yo puedo decirle a alguien, te regalo esta botella con agua, pero mientras esta persona no venga, le puedo decir a Roy, esta botella de agua con agua es para ti, hijo. Pero si Roy no se para y me la recibe, pues no es de él. Es igual la misericordia, el perdón, la gracia de Dios. Todo está ahí para nosotros. Ya todo nos fue dado. Pero si no lo recibimos, pues no es nuestro. Entonces, aún siendo salvos, si hemos cometido pecado y no nos arrepentimos, no nos interesa para nada. Y a veces, como les digo, no estamos conscientes a veces de que eso es lo que estamos haciendo. Cuando demoramos en venir a los pies del Señor, he pecado contra ti, Señor. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo, su papá nunca lo fue a buscar, ¿o sí? En ningún evangelio dice que el papá salió corriendo, ya el hijo se demoraba 3 días y no venía a la casa y el papá salió a buscarlo por las calles, anduvo buscándolo. ¿Hizo eso el Señor? El padre del hijo pródigo, no. Y Dios hace eso con nosotros. Pero siempre nos espera. Siempre nos espera, porque ¿ustedes creen que el padre del hijo pródigo no lo esperaba a él? Todos los días, ¿no? Y los que somos padres aquí sabemos. Yo nunca he tenido un hijo que se ha ido de la casa y ha desaparecido 3, 4 días. Pero tengo un hermano que era así muy era porque ya está, es el que sigue después de mí, ya está grande, ya no es aventurero, pero era muy aventurero. O sea, él escuchaba que por ahí se caía, había un terremoto en una ciudad y él no le decía, mamá, papá, miren, voy. No, él iba. Y estaba chico, tenía 15, tu tío Víctor, 15, 16 años, él desaparecía. Llegaba la noche, no llegaba, ya se fue. Las primeras veces que lo hizo, especialmente la primera vez, ¿ustedes se imaginan la angustia de mi mamá de tener un hijo desaparecido?
no sabíamos dónde estaba, ¿no? Entonces, a buscar a tu hermano, a llamar aquí, a buscar acá, a ir allá. Pero ya la segunda vez también medio que se preocupó. La tercera, cuarta vez ya hubo terremoto, allá está él. Y así, ¿se dan cuenta? Pero la primera vez, y lógicamente mi mamá sabía dónde estaba, mi papá sabía, pero lo esperaban que él regrese. No lo iban a buscar porque ya sabían dónde estaba, pero esperaban que él regrese. Igual, el padre del hijo pródigo no salió a buscar a su hijo, pero lo esperaba todos los días. Porque cuando llegó, ¿qué hizo? Salió a darle el encuentro, abrió los brazos y lo recibió. Esa es la figura de Dios, abriendo los brazos a nosotros, pecadores. A alguien que está en pecado y se arrepiente, se levanta y toma conciencia y dice: he pecado contra Dios. Me levantaré e iré a mi Padre y le pediré y le diré: hazme. O sea, le doy permiso a Dios para que Él me haga, Él haga en mí, porque yo no puedo hacerlo. Hazme. ¿Se dan cuenta ustedes de la importancia de esa pequeña palabra? Hazme. Aquí estoy, Señor. Hazme. Aquí estoy, papá. Hazme. No me dejes así. Hazme. Esa es la actitud que debemos de tener todos los hijos de Dios cuando hemos caído en pecado. Porque la palabra de Dios dice que abogado tenemos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Ustedes se acuerdan la historia, hemos leído la historia de David. Cuando pecó él, puso sus ojos en una mujer que no era su mujer. No era una mujer sola, era una mujer casada. ¿Saben de quién estamos hablando? Y él la tomó y pecó. Ahora, él quiso borrar y para sorpresa de él, la mujer quedó embarazada. O sea, había evidencia de su pecado. No lo podía tapar. No podía. Entonces, él trata de solucionar el problema mandando al esposo a la casa. Ustedes saben la historia. Después viene el profeta y le hace un cuento acerca de la ovejita, que era la única ovejita que el hombre tenía, y que vino un desalmado y se llevó la ovejita. ¿No? ¿Se acuerdan eso? ¿Verdad? No quiero entrar en detalles en eso. Pero cuando el rey David es confrontado por sábele corriendo, arrepentido. Y vamos a Salmo 51:11. Por favor. Mire lo que dice Salmo 51:11. Este es un salmo y es algo que David dijo cuando fue confrontado con su pecado. Dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Y Dios lo restauró? ¿Se imaginan ustedes, si no supiéramos, alguien que no sabe la trascendencia, el camino de David, todo lo que pasó y todo lo que después llegó a hacer y todo, sabe de un tal rey David que cometió un pecado así grande, no sabe más? Y después escucha que Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de ¿quién? Conforme al corazón de él. Entonces uno dice: ¿qué? Un hombre que le quitó la mujer a otro y después lo mandó matar y todo lo demás, ¿es un hombre conforme al corazón de Dios? Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que Dios hace en nosotros. ¿Se dan cuenta? O sea, no es eso. Ahora que Mari estaba cantando y yo estaba alrededor, y no es que me ande fijando quién dice, quién hace, quién no. Pero digo, cuando ella dice: vamos a cantar un corito para cantar alegres. ¿Ustedes creen que Dios no ha hecho lo suficiente para cuando vengamos acá estemos alegres y le cantemos, lo alabemos, levantemos nuestras manos en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros? ¿Nos tienen que motivar así a esa altura? ¿Nos tienen que motivar así de veras? Qué triste, porque Dios ha hecho suficientes cosas en nuestra vida como para entrar aquí y alabarle de todo corazón
y agradecerle por lo que hizo, por lo que ha hecho y por lo que va a seguir haciendo en nuestras vidas. O sea, nos tienen que motivar. Tiene que haber acá una banda llena de músicos, que eso retumbe de música para decir, ¿esto me anima? No, que nos anime el hecho de que el Señor dio su vida por nosotros y que su misericordia, o sea, hay tanto para pensar. Dio su vida por mí. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Si he cometido pecado, puedo ir delante de su trono y pedirle perdón y Él me perdona. Que todo eso venga a nuestra mente cuando venimos a alabar al Señor. Voy a alabarlo con gozo, con alegría, con fuerza, con agradecimiento, porque Dios ha hecho muchas cosas por mí. No nos sentemos ahí y vengamos amargados, molestos. A la iglesia no se viene molesto, a la iglesia se viene con gozo, con expectativa de que Dios va a hacer algo en nuestra vida si venimos cargados. La palabra de Dios nos va hasta a dar paz. Dice la palabra de Dios que es medicina a nuestros huesos. Yo cuántas veces he venido acá adolorida, he venido una vez medio coja, medio ciega, y siempre he estado aquí. Y ustedes saben que no estoy hablando cosas. Es la verdad. Yo he estado aquí porque estoy agradecida con Dios. Porque estoy agradecida con Dios por lo que hace con mis hijos. Por lo que veo que Dios está haciendo. Y eso no solamente Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí. Entonces todos tenemos motivo para estar agradecidos con Dios. Y lo más hermoso es que todos tenemos razón, motivo, seguridad de que si hemos pecado podemos venir delante de Él, arrepentirnos y recibir la gracia de Dios y el perdón. En la Biblia hay la historia del rey David, pero también hay otra historia del rey, espérense que no me acuerdo bien el nombre de ese rey. Arrepentirse entonces significa cambiar de actitud, ¿verdad? Miren, el caso del rey Manasés. El caso del rey Manasés de Judá. Ese caso también nos enseña, ¿no?, la misericordia de Dios. ¿Saben algunos, han leído en la Biblia acerca del rey Manasés? ¿No? ¿Celia? ¿Tampoco? Está en Crónicas, el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33. El rey Manasés era un rey que levantó, y dice que la palabra de Dios dice que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Levantó altares a Baal, adoró a todo el ejército de los cielos. ¿Qué es el ejército de los cielos? Pues los ángeles, ¿no? Entonces no adoraba a Dios, sino adoraba a los ángeles, e incluso construyó altares para adorar a dioses falsos en 2 patios del templo. Hizo pasar a sus hijos por el fuego, promovió las prácticas espiritistas, o sea, pues brujos y, ¿cómo se llama?, adivinadores y todo eso, ¿no? Y lo peor, incitó a los habitantes de Judá y Jerusalén a actuar, o sea, les invitó a practicar pues lo mismo que él hacía, ¿no? O sea, peor hombre que ese, creo, no, ahorita no existe alguien así, creo yo, a menos que nosotros lo conozcamos, ¿no? No sé si alguien conoce a alguien así, pero yo no conozco a nadie así. Ahora, con el tiempo, el rey de Asiria se lo llevó preso a el rey Manasés. Lo llevó preso, lo llevó cautivo. Ahora, mientras él se hallaba en cautiverio, dice, se arrepintió y oró humildemente. Miren todas las barbaridades que hizo este rey. Yo no creo que ninguno de nosotros aquí hayamos hecho una cosa semejante. Pero miren la gracia de Dios. Miren todas las barbaridades que ese rey hizo, pero dice que mientras que él estaba en cautiverio, se arrepintió y oró humildemente a Dios una y otra vez. Como resultado, Jehová lo perdonó y lo colocó de nuevo en su trono en Jerusalén.
desde donde fomentó la adoración verdadera. O sea, si Dios fue capaz, es capaz de perdonar una cosa semejante. Ahora, claro, delante de Dios no hay magnitud de pecado, no hay tamaño de pecado, no hay color de pecado. El pecado delante de Dios es pecado. Puede ser un criminal, como puede ser un mentiroso. El pecado es pecado. Pero si nos queremos poner así como, wow, ¿qué les digo? Podemos decir, bueno, pues si yo lo que he hecho no es tan grande. Yo les aconsejo que no hagamos eso. Porque vuelvo y repito, el pecado delante de Dios es pecado, ¿no? Entonces, si Él nos llama al arrepentimiento, pues acojámonos a ese arrepentimiento. Vayamos a los pies de nuestro Señor y digámosle, como el hijo pródigo, Señor, he pecado contra ti. No importa lo que hayamos hecho, porque vuelvo y repito, el pecado delante de Dios es pecado. Vayámonos delante de Dios, pongámonos de rodillas delante de Él y digámosle, Dios, he pecado contra ti. Hazme de nuevo. Haz de mí, como dice la canción Mari, haz de mí un vaso nuevo, un odre nuevo. Haz de mí un odre nuevo, una vasija. Haz de mí algo nuevo. Haz de mí, porque yo no puedo. Haz de mí. No desperdiciemos la oportunidad de poder venir a los pies del Señor y pedirle perdón y arreglar cuentas con Él y vivir una vida en paz, recibir el bien, poder tener una excelente relación con Dios. Y a medida que vayamos creciendo espiritualmente, vamos a empezar a ver lo que significa la lluvia tardía en nuestra vida. Que voy a estudiar más de eso para la próxima oportunidad que tenga, enseñarla, porque es algo que a mí me tocó bastante y me motivó a poder estar delante de ustedes. Y recordemos que no hay límites a la misericordia de Dios. Pero quien se niega deliberadamente a acogerse a la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, está rechazando el perdón de sus pecados. Y si no tenemos a Cristo, pues no solamente rechazamos el perdón a nuestros pecados, rechazamos la salvación. Rechazamos la salvación. Entonces, tengamos cuidado. Acudamos pues al trono de gracia, al llamado de Dios al arrepentimiento, a tener una relación con Dios para vivir la vida en abundancia que Cristo nos prometió e hizo posible muriendo en la cruz. ¿Aprendimos algo, hermanos? Gracias a Dios. Vamos a prepararnos para obedecer a Dios en lo que es los diezmos del Señor y las ofrendas, semillas. Vamos a prepararnos, por favor. Los sugieres, por favor, que nos ayuden dando sobres. Vamos a orar pues por nuestras ofrendas. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque nos permitiste venir y escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos venido ante tu presencia, Señor, y no con las manos vacías, Señor, sino obedeciéndote, Padre. Traemos tus diezmos para que, como dice tu palabra, haya alimento en tu casa. Y sabemos, Dios, que tu promesa es que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobre y abunde.
Padre, y te damos gracias también, Señor, por lo que podemos depositar semilla en estos canastos, Padre, porque sabemos que tú la multiplicarás, Padre, y darás cosecha al 100 por 1, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a levantar nuestras manos hacia adelante, extender nuestras manos, por favor, y vamos a ponernos de acuerdo. Señor Padre bendito, te damos gracias, Padre, porque hemos podido obedecerte, Señor. Y Padre, ahora nos ponemos de acuerdo, mis hermanos y yo, en que tú cumplirás lo prometido, Padre, que tú abrirás las ventanas de los cielos, derramarás bendición hasta que sobreabunde, Señor, y que tú protegerás el 90% que se queda con nosotros, Padre. Te damos gracias, Dios, porque sabemos que tú cumplirás lo que prometes, porque tú no eres hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente, Padre. Tú eres un Dios bueno y un Dios que cumple sus promesas, Padre. Gracias, Dios, porque tú honrarás nuestra obediencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a venir esta tarde, 6:30. Posiblemente podamos seguir un poquito con este tema. Algunos puntos que no me alcanzó el tiempo para tratar. Y aquí estamos. Muchas gracias por haber venido. Vamos a ponernos de pie para despedirnos. Iglesia, Dios te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Él ponga en tu corazón mucha paz. El ángel de Jehová acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano. Y Él te dé a poseer lo que pise la planta de tu pie y mañana veas maravillas en el precioso nombre de Jesús. Amén.